¿Qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Michelle Mendoza. Es la hora de noticias, 8:45 de la noche, 4 de octubre. Restan tan solo 2 meses y fracción para que le demos la bienvenida al 2015. ¿Qué les parece si conocemos cuáles son los principales titulares? Tenemos que hablar de muchísimos casos. Sobre todo usted querrá saber qué sucedió con el hallazgo, con el caso del hallazgo de esta niña en el interior de una escuela en Chinautla. A continuación se lo contamos. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Tristeza en Chinautla. Entierran a niña encontrada muerta en el interior de una escuela. La recuerdan como una buena amiga y una buena alumna. Juez de turno ordena prisión para esposa del asesino confeso. Asegura que desconocía acción de su pareja. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en informe preliminar detalla que autoridades estadounidenses imponen montos elevados a migrantes para recuperar libertad y otras violaciones. A pesar de haber recibido dictamen favorable, Ley de Lugares Sagrados estancada desde el 2009. Ahora parlamentarios dicen que se debe analizar nuevamente. Y en el mundo, el Papa llama a discutir los temas como relaciones sexuales, homosexualidad e hijos en parejas del mismo sexo de una forma sincera, abierta y fraternal. 8 de la noche con 47 minutos. Iniciemos con la información. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Iniciamos la información con el caso de esta pequeñita de tan solo 10 años. Entre tristeza, miles de vecinos y amigos de la pequeña acudieron al entierro de esta pequeñita que fue secuestrada el pasado 25 de septiembre, supuestamente por el conserje de la escuela a la que ella acudía todos los días. Cientos de personas se acercaron a darle el último adiós a Dulce Raquel Velázquez Castañeda. Dulce era una niña de 10 años que cursaba el 3er grado de primaria en la Escuela República de Italia de Santa Faz, Chinautla. Sus compañeras y maestras, mientras esperan el arribo del féretro, recuerdan a su compañerita. Era muy cariñosa con nosotras, a veces se reía, a veces se enojaba, como que si fuera nuestra mamá porque nos regañaba. Era muy alegre. Siento como que una parte de mí se está yendo porque ella se llevó también parte de mí, yo también tengo parte de ella. El asesinato de Dulce ha conmocionado a los guatemaltecos, pero también ha afectado a los niños quienes piden a las autoridades justicia. Yo no quiero que los dejen libres porque pueden seguirle haciendo daño a otras niñas o a demás personas, que se haga justicia. Como a eso de las 11 de la mañana fue llevado el cuerpo de Dulce al cementerio privado, donde serían dejados sus restos mortales. Momentos antes de ser introducido el ataúd en el lugar indicado, un pastor cristiano recuerda a los familiares y amigos que hay consuelo en Dios. La Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. ¡Aleluya! Y esa es la esperanza que tenemos. Aquí están sus restos, pero su espíritu está en la presencia de Dios. El padre de la menor fallecida también se dirigió a quienes los acompañaban agradeciendo por la solidaridad demostrada por la multitud que acompañó el sepelio. En sus palabras pidió un alto a la violencia y recordó con agrado el tiempo que vivió junto a él. Fueron 10 años de felicidad, 10 años de gozo, 10 años de amor que esta hija nos dio. Por eso quiero decirles a todos, gracias por solidarizarse con nosotros. Y que viva el amor, que viva la paz, no a la violencia. Que viva Cristo, Señor, que viva Dulce Raquel. Dulce Velázquez fue secuestrada y asesinada, presuntamente por Edwin Haroldo Vanegas Lara y su esposa Devia Patricia Pensamiento Hernández, quienes ya fueron ligados a proceso por los juzgados correspondientes. La policía logró ubicar el cuerpo de la niña luego de detectar que las llamadas para reclamar el rescate de 100,000 quetzales se efectuaban en el interior de la escuela. Mediante una investigación, la policía determinó que el hombre la golpeó y la estranguló cuando ella intentaba huir. Luego la enterró desnuda en el interior de la escuela. No deseo que ninguna madre de familia pase lo que yo pasé, esta angustia tan cruel. Ningún padre de familia, porque esto es injusto. Yo sé que hay un Dios que se encarga de todo. 8 de la noche con 51 minutos, muy lamentable situación por la que está pasando esta familia. Y bien, si usted quiere saber qué es lo que sucedió con la pareja del supuesto asesino, pues la ligaron a proceso. Ella se declaró ser inocente e ignorar a lo que su pareja estaría cometiendo. Recordemos que se declaró confeso del asesinato de la menor y la diligencia esta se realizó en un juzgado móvil en las afueras del Seguro Social de la zona 6. Devia Patricia Pensamiento por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Dulce Velázquez de 10 años. Esta niña que fue localizada dentro de la Escuela República de Italia en Santa Faz. Devia Pensamiento es indicada por los delitos de asesinato y plagio o secuestro por el juzgado móvil que se apersonó a este mismo lugar. La sindicada explicó a los medios de comunicación que ella nunca imaginó que su esposo, Edwin Vanegas, tuviera retenida a la niña Dulce Velázquez y menos que la hubiera asesinado. Se ordenó el ingreso inmediato al centro carcelario Santa Teresa. Dejamos el tema por unos minutos y la cambiamos por información de la Policía Nacional Civil, y es que en este 2014 se reporta un aumento en la incautación de armas de dudosa procedencia según las estadísticas de esta entidad. En lo que va del año en diferentes operativos realizados en todo el país, la Policía Nacional Civil ha incautado 3.650 armas. Las autoridades policiales reportan un incremento en comparación con años anteriores. La pistola 9 milímetros es el arma que más ha decomisado la policía, con un total de 2.209 armas incautadas. Le sigue el revólver calibre 38 especial con un total de 583, seguido por la escopeta calibre 12 con un total de 294, las armas de fuego hechizas con un total de 268 y le continúa el rifle con 117 incautaciones. Las fuerzas de seguridad también han decomisado 70 granadas de fragmentación y las cifras de incautación de fusiles de asalto también han engrosado la lista. Dentro de la estadística se refleja que el mes de marzo fue el mes en el cual la policía incautó más armas de fuego con un total de 462, le sigue el mes de agosto con un total de 444 armas y el mes de febrero en tercer lugar con 413 armas de fuego incautadas. El total de armas incautadas queda en poder del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes. 8 de la noche con 54 minutos, César Hernández, concejal tercero de la Municipalidad de San Lucas, Zacatepeques, fue asesinado en la aldea El Manzanillo cuando se encontraba conduciendo un microbús.
El concejal fue ingresado al hospital Roosevelt, donde falleció por la gravedad de las heridas. Aún se desconoce el motivo de los hechos. Sin embargo, las autoridades ya iniciaron con las investigaciones. 8:54, hablamos sobre Zacapa y es que fue detenido Henry Rigoberto Vargas Sosa. Él está vinculado a la estructura liderada por alias Guayocano. El primer reporte detalla que este detenido era el encargado de coordinar los envíos de las drogas hacia Estados Unidos. Bien, de esta cuenta vamos a nuestra primera pausa. Por favor, quédese con nosotros que al regresar tenemos más información para ustedes. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua. Retomamos la información. Y es que pasamos a hablar sobre Carolina. Ella ha realizado en esta oportunidad 3 preguntas sumamente importantes sobre revertir la elección de magistrados al organismo judicial. Uno de estos temas que ha resonado en los últimos días. Adelante, Caro, te escuchamos. Hola, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlo a usted también. Bienvenido al segmento 3 Preguntas A. Soy Carolina Quiñones y en esta ocasión tendremos al licenciado Mario Fuentes de Starac. Él nos estará hablando acerca de lo que ha acontecido los últimos días dentro del Congreso de la República, ya que mucho se ha hablado acerca de la alianza que se está dando dentro de la bancada oficial y la bancada líder y cómo esto puede haber dañado el proceso de la elección a Salas. Vamos a ver qué es lo que él nos tiene que decir respecto a este tema. La primera pregunta que se le planteó fue: ¿cree que deben repetirse las votaciones dentro del Congreso de la República para la integración de ambas cortes? Esto fue lo que respondió. Por lo menos la de la nómina de la Corte Suprema de Justicia sí debiera de ser anulada la elección, porque el Congreso de la República se anticipó a elegir. Antes de elegir se debió haber permitido que se agotara el procedimiento de impugnaciones ante la Comisión de Postulación. Consecuentemente, esta elección sí viola el debido proceso y consecuentemente debiera ser anulada. Siempre en este contexto, ¿en qué violación o violaciones incurrieron los diputados del Congreso de la República? Bueno, los diputados incurrieron precisamente en esa violación flagrante, además de que pues su procedimiento de elección no hubo un procedimiento previo de hacer un estudio, un análisis de cada uno de los candidatos e incluso tener entrevistas con los candidatos a magistrados. Entonces podríamos decir que esto es una falta, una irregularidad. Sin embargo, en donde sí hubo, irregularidades y anomalías es en el procedimiento que siguieron las comisiones de postulación, porque no se siguió el procedimiento de selección por oposición que le exige la Constitución de la República y la Ley de la Carrera Judicial. Tampoco también se permitió que participaran, jueces de paz y jueces de primera instancia para optar a magistraturas de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, respectivamente, y eso no lo permite la carrera judicial, porque lo que se exige es que sean jueces de primera instancia los que opten a magistraturas de la Corte de Apelaciones y magistrados de la Corte de Apelaciones que opten a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, o en todo caso abogados en ejercicio de su profesión que tengan 5 o 10 años de ejercicio de la misma respectivamente. ¿Cómo se puede o se debe contrarrestar las anomalías dentro del proceso de elección de magistrados? Bueno, hay planteamientos, amparos, ¿verdad?, en donde se está pidiendo que se anule todo el proceso, tanto en las comisiones de postulación como en la Corte Suprema de Justicia, como en el Congreso de la República, y esos amparos pues están susceptibles de ser resueltos por la Corte de Constitucionalidad. Yo por lo menos creo
que una cuestión que es fundamental es que se sienten las bases, ¿verdad? Para que no solo actualmente, sino que para el futuro exista un proceso de selección por oposición, que haya una separación, un respeto al principio de separación de poderes, ¿verdad? Que por ejemplo el Ejecutivo no interfiera en el trabajo de las comisiones de postulación, que funcionarios del Ejecutivo no se postulen para magistrados. En fin, son bases importantes que deben sentarse para el futuro de la conformación de los tribunales. Con esto llegamos al final de 3 preguntas A. Muchísimas gracias, licenciado Fuentes de Estarac, por darnos un panorama más amplio acerca de lo que ha acontecido respecto a la elección de magistrados dentro del Congreso de la República. Soy Carolina Quiñones, regresamos ahora a Set Central para que usted se siga informando. Muchísimas gracias, Carol, por este segmento muy interesante, por cierto. Vamos a pasar ahora a información internacional. El derrocado dictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier, autoproclamado presidente vitalicio y cuyo régimen brutal y corrupto ocasionó un levantamiento que lo obligó a exiliarse durante 25 años, perdió la vida este sábado por un ataque cardíaco. El abogado Reynold George dijo que el ex líder de 63 años murió en su casa cercana a Puerto Príncipe. Al comentar el deceso en su cuenta de Twitter, el presidente de Haití, Michel Martelly, escribió en francés: mis más sinceras simpatías a la familia y a la nación entera en esta triste circunstancia. El mandatario calificó a Duvalier como un auténtico hijo de Haití e hizo un llamado al amor y a la reconciliación. La presidencia de Haití no había informado el sábado en la tarde si ofrecería un funeral oficial. Duvalier, quien lucía un poco frágil, regresó sorpresivamente al país en el 2011, lo cual facilitó que las víctimas de su régimen buscaran procesarlo judicialmente, pero viejos aliados lo respaldaron. Ninguna de las dos partes ganó mucho apoyo y el que alguna vez fue un temido dictador pasó sus últimos años en relativa oscuridad en las arboladas colinas que rodean la capital haitiana. Jean-Claude Duvalier, hijo de Francois Papadoc Duvalier, gobernó 15 años y su administración fue vista como menos violenta y represiva que la de su padre, quien había encabezado una dictadura desde 1957. Baby Doc asumió la presidencia en 1971, a los 19 años. Luego de la muerte de su progenitor, se convirtió entonces en el mandatario más joven del mundo. Ambos regímenes estuvieron caracterizados por las torturas y asesinatos de sus oponentes y la instalación de las milicias civiles conocidas como Tonton Macoutes. Ya como presidente, Baby Doc anunció su compromiso con Michelle Vanet, hija del importante empresario cafetalero. El anuncio escandalizó a los viejos duveralistas porque ella era mulata y el anuncio contradecía el movimiento Nuirismi, defendido por el padre de Duvalier. El nuirismo buscaba resaltar las raíces africanas de Haití por encima de las europeas, así como unir a la mayoría negra frente a una élite mulata en un país dividido por las clases y el color de la piel. Un estudio del Organismo de Transparencia Internacional difundido en el 2003 aseguraba que Jean-Claude Duvalier había extraído del país durante su régimen entre 300 y 800 millones de dólares provenientes del Estado y de actividades ilícitas. 9 de la noche con 5 minutos, ahora hablemos sobre Japón, y es que una ministra causó revuelo en la Cámara Alta del Parlamento de Japón, retrasando la sesión al llevar puesta una bufanda roja, algo que es prohibido en el edificio, al igual que los sombreros y también los abrigos. Según informa el periódico The Japan Times, la ministra de Justicia japonesa Midori Matsushima se presentó en la Cámara de Sabiduría, como también llaman la Cámara Alta del Parlamento de Japón, con una prenda de color rojo. No obstante, la ministra ha sido víctima de una regla de décadas de antigüedad que no permite a los políticos utilizar abrigos, sombreros o pañuelos en el hemiciclo y las salas de comisiones. Los políticos de la oposición condenaron la indumentaria de Matsushima y exigieron un debate para establecer el carácter de la prenda. La ministra, una firme conservadora y periodista de profesión, por su parte expresó una gran sorpresa porque su elección de ropa hubiera causado tanto alboroto. Además afirma que no había hecho nada malo. Literalmente dice: una bufanda es simplemente una parte de mi imagen, comentó esta ministra a los periodistas. La política también señaló que sus colegas deben tener en cuenta las diferentes funciones que puede tener una bufanda, desde abrigar hasta ser usada simplemente como un accesorio.
Insólito, 9 de la noche con 7 minutos. Las autoridades colombianas detuvieron este día a 3 militares por su presunta vinculación con actividades de espionaje. Así lo anunció hoy la Fiscalía General de Colombia, que investiga el caso de espionaje del presidente Juan Manuel Santos. Los 3 uniformados que serán presentados próximamente en tribunales fueron detenidos por los delitos de cohecho impropio, espionaje y violación de datos personales, dijo la Fiscalía en un comunicado. La Central de Inteligencia Andrómeda, que operaba en Bogotá, fue allanada en febrero pasado por el CID, de acuerdo a versiones de medios locales y las declaraciones aportadas por uno de los implicados en el caso. Desde esa central se había espiado el correo electrónico del mandatario Juan Manuel Santos a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Andrés Fernández Sepúlveda, detenido desde hace 5 meses por delitos relacionados con espionaje, dijo en una entrevista publicada en agosto por la revista colombiana Semana que desde la Central de Inteligencia Andrómeda se espiaba el correo electrónico de Santos. Cuando Sepúlveda, quien es identificado como hacker, fue capturado, integraba el equipo de trabajo de Óscar Iván Zuluaga, entonces candidato a la presidencia colombiana y quien fuera derrotado por Santos en los pasados comicios. Y el Papa Francisco llama a hablar sobre temas como la homosexualidad y los anticonceptivos, estos temas que para él espera sea sincero, abierto y fraternal a través de una conversación que se tendrá en los próximos días, momentos en que los progresistas esperan que haya cambios y los conservadores intentan mantener el status quo. El pontífice se presentó hoy a una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro en vísperas de una reunión episcopal de 2 semanas, la cual buscará lograr que las enseñanzas de la Iglesia sobre relaciones sexuales, matrimonio, divorcio y homosexualidad sean relevantes para los católicos contemporáneos. Francisco dijo que quiere que los obispos escuchen que realmente lo que dice la gente y luego se enfrasquen en un debate sincero, abierto y fraternal que responda a los cambios trascendentales que las familias viven en la actualidad. El Papa preparó el escenario para un amplio debate cuando el año pasado decidió enviar un cuestionario de 39 puntos a conferencias episcopales en todo el mundo, buscando las opiniones de católicos ordinarios sobre su aceptación de las enseñanzas de la Iglesia en torno a una serie de asuntos relacionados con la vida familiar católica. Los sondeos confirman que la vasta mayoría de los católicos ignoran y rechazan las enseñanzas de la Iglesia sobre relaciones sexuales y anticonceptivos. Las respuestas indicaron también que la Iglesia debe desarrollar un plan pastoral para atender la necesidad de los homosexuales en uniones civiles y de los niños criados en esas familias, lo que hace del sínodo que comienza el domingo la primera vez que el Vaticano atiende a la homosexualidad a nivel pastoral. Grupos reformistas de la Iglesia dijeron que esas respuestas honestas eran la razón para tener esperanza de que, bajo Francisco, una reunión episcopal pudiera arrojar cambios, aunque sea solamente por el hecho de que el Papa les pidió a los obispos que se expresen honestamente. Según Miriam Duiran, del Instituto Windhurst de Estudios Católicos en un centro británico de investigaciones de tendencias progresistas, insistió en que la mayoría de los obispos no quieren realmente predicar que la anticoncepción artificial es inmoral ni que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados como dicen las enseñanzas eclesiásticas, aunque grupos conservadores dicen que realmente existe un riesgo de que el sínodo solo dé como resultado el crear confusión sobre la enseñanza de la Iglesia en torno al sexo y al matrimonio. Prelado participantes dicen que solamente buscan reforzar la doctrina, no cambiarla. Son las 9 de la noche con 10 minutos. De esta manera nos despedimos del bloque de internacionales. Y ahora nos vamos a una pausa, pero por favor quédese con nosotros, no le cambie que ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Retomamos la información nacional. Y es que la iniciativa de ley que faculta a los pueblos indígenas a establecer lugares sagrados queda estancada. Esto a pesar que en el 2009 recibió en el Congreso dictamen favorable, ahora se dice que esta puede crear lagunas legales. En el año 2008, el Consejo Nacional de Guías Espirituales presentó una iniciativa de ley en el Congreso de la República para el resguardo de lugares sagrados de pueblos indígenas. Es la iniciativa número 3835. La Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso le dio dictamen favorable en 2009.
¿Qué es un lugar sagrado? Un lugar sagrado es un terreno utilizado por los sacerdotes mayas para poder llevar a cabo sus ritos. Puede ser una montaña, un río, un lago. Según el expresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y quien le dio dictamen a la iniciativa, ahora esta se tiene que reformar, ya que no estipula quiénes pueden indicar que es o no un lugar sagrado. Creo yo que es conveniente que quedaría un registro de en dónde existen esos lugares sagrados, ¿verdad? Tener un listado previo antes de finalizar o de aprobarse la ley en su última lectura. Creo yo de que es conveniente verificar en dónde están, ¿verdad? Para que queden de una vez contemplados dentro de y que sean reconocidos realmente estos lugares sagrados. En ocasiones anteriores se han enfrentado con indígenas y personas particulares porque en terrenos privados, según ellos, se encuentran estos lugares sagrados. Para un especialista, esta es una laguna en la iniciativa por no regular los espacios privados. Cuando están en propiedad privada, ya los propietarios, valga la redundancia, los dueños de los terrenos no permiten la injerencia de personas extrañas a sus terrenos para hacer ritos, y se ha vuelto un conflicto entre los propietarios originales de las tierras y los propietarios de ahora. Uno de los que ha promovido la iniciativa de ley es el diputado Amílcar Pop, quien en aquel entonces participaba como sociedad civil. Él ha asegurado que con esta iniciativa se pretende que se le dé un resguardo a los lugares sagrados. En Guatemala no está regulado. Entonces ayuda por muchos temas. Ayuda reduciendo conflictividad. Ayuda porque necesitamos la regulación frente a espacios no regulados. Ayuda porque incluso en el tema del llamado turismo comunitario, turismo étnico que ha estado impulsando el mismo Instituto Guatemalteco de Turismo, no hay regulación sobre el tema. Es muy importante. Y por último, fortalece la capacidad de intermediación del Estado a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, el legislador aseguró que al momento de darse un conflicto por esta iniciativa, será el gobierno central y su capacidad de dialogar quien detenga los enfrentamientos. Sin embargo, al poder analizar la iniciativa de ley, no establece ¿quiénes dictaminan qué es un lugar sagrado? ¿Cuál es el procedimiento para indicar cuál es el lugar sagrado? ¿Y cuál sería el costo de declarar estos sitios como sagrados? La iniciativa de ley tiene 6 años engavetada en el Congreso guatemalteco y es ahora una de las iniciativas que están solicitando nuevamente los pueblos indígenas. Ellos aseguran que de no aprobarse se perderá poco a poco la identidad de los pueblos mayas. Ahora hablemos sobre la situación de San Juan Zacatepeques después de la masacre ocurrida hace algunas semanas y que dejó como resultado a varios muertos y un estado de prevención por segunda ocasión. Pues resulta que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dice que serían hasta 3 meses en la que permanecerán tanto los elementos de la Policía Nacional Civil así como del Ejército, ya que la intervención por parte de las autoridades ha generado inestabilidad en el sector. Después que el gobierno anunciara una ampliación de 15 días más del estado de prevención en el municipio de San Juan Zacatepeques, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que las fuerzas combinadas permanecerán en el lugar, incluso si no se hubiera decretado el estado de prevención, debido a que deben resguardar la seguridad de los pobladores, especialmente de los Pajoques, donde 11 personas fueron asesinadas. Nosotros no vamos a permitir que la cacería continúe. Y si esas personas creen que nosotros nos vamos a ir de ahí, la ley nos faculta, la constitución política nos faculta y las leyes del país nos faculta como autoridad pública, como fuerza pública a estar en el territorio nacional en donde nosotros consideremos que la población nos necesita. Así que con ese estado de excepción o sin estado de excepción, nosotros no vamos a salir de San Juan Zacatepeques en el tiempo en el que creen estos criminales que tienen que responder ante la justicia. Hay 2-3 meses en los cuales el Ministerio Público tiene que hacer acopio de toda la información, de las pruebas, el INASIF también de la misma manera, todo el aparato de investigación
apoya al ente de persecución penal, que es el MP, para presentar ante un juez las pruebas que correspondan. Eso es criterio del juzgador. Si él les da medidas sustitutivas, si les da un arresto domiciliario, si los liga o no los liga a proceso, ese es criterio del juez, y ahí estamos hablando de otro organismo del Estado al que nosotros podemos no estar de acuerdo con la resolución, pero la tenemos que acatar y respetar, porque ellos son depositarios de la ley. Son las 9 de la noche con 21 minutos. La exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola, rechazó las acusaciones en su contra, estas que dijera Byron Lima, en la que supuestamente esta pues trató de abusar y de golpear de su conviviente. Recuérdese que él estaba en un proceso legal. Me imagino que tal vez él lo hizo para argumentar a que la señora no fuera a caer nuevamente a Santa Teresa, ¿verdad? Porque era lo que querían, por lo visto, ¿verdad? Pero no era la forma de hacerlo. Yo le digo a él no lo conozco personalmente, pero me imagino que debe ser un caballero. Y como un caballero yo le respeto, y el mismo respeto que yo le doy a él, le exijo yo a él hacia mi persona, porque yo jamás me atrevería a hacer semejante aberrancia en contra de su persona, su dignidad y la dignidad de su esposa, porque su esposa es una mujer, es una dama y la debe de respetar. Ahora, si la señora le mintió a él, también yo le invito a él que platique y que también me la corrija. 9 de la noche con 22 minutos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras una visita a la frontera con Estados Unidos y México, lamenta que aunque el juez acepte que los migrantes tienen motivos reales para quedarse, no les da la libertad a la brevedad. También explica que las cauciones son demasiado altas para que éstas se puedan pagar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llevó a cabo una visita en la zona fronteriza del sur de los Estados Unidos del 29 de septiembre al 2 de octubre. El propósito de la visita fue monitorear la situación de los derechos humanos de los niños y niñas no acompañados y familias que han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos con respecto a la aprehensión, detención migratoria durante largos periodos y procedimiento migratorio, así como deportaciones y remociones. En una publicación, la CIDH lamenta la decisión de la patrulla fronteriza y de las autoridades de inmigración y aduanas al negarse a permitirles el libre y pleno acceso de la delegación a la estación de patrulla fronteriza de McAllen y al centro de procesamiento central del Valle de Río Grande. De acuerdo al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en el año fiscal del 2014, la patrulla fronteriza aprendió a 66.127 niños y niñas no acompañados, superando en gran medida el número ya muy elevado de 38.759 niños y niñas no acompañados detenidos durante el año fiscal 2013. También se indicó que aprendieron 66.142 unidades familiares hasta el 31 de agosto del 2014 en el año fiscal de Estados Unidos 2014 a lo largo de la frontera del sur del país. Este número revela un aumento del 412% en comparación con la aprehensión de unidades familiares realizadas durante el año fiscal 2013, las cuales ascendieron a 12.908. La Comisión lamenta que los Estados Unidos esté planeando ampliar unas instalaciones de detención para lograr una capacidad de 2.400 camas adicionales en el nuevo centro de detención que se está construyendo en Dilley, Texas. La Comisión observa con preocupación que las familias que son detenidas después de su procesamiento en una estación fronteriza o puerto de entrada son mantenidas detenidas durante el periodo de su procesamiento migratorio, aún en los casos en que un funcionario encargado de asilos haya determinado que existe un temor positivo creíble. La Comisión comprende que a las familias regularmente se les niega la libertad bajo fianza o que el monto de la fianza es extremadamente elevado, de $15.000 o más, de forma que aquellos que podrían calificar para irse se ven impedidos de hacerlo. Otra gran preocupación es el acceso a la presentación legal e información sobre los procedimientos migratorios de los Estados Unidos. La Comisión sostendrá 2 audiencias sobre el tema de los niños y niñas y las familias en ocasión de la celebración del 153 periodo ordinario de sesiones de la CIDH del 27 al 31 de octubre de este año. Una audiencia se dedicará a examinar este tema en los Estados Unidos y otra examinará el tema en el ámbito regional. Son las 9 de la noche con 25 minutos. Llega octubre y con ello se intensifica el fervor por los favores hacia la Virgen del Rosario, esta que se encuentra en la iglesia Santo Domingo, en la zona 1 de esta capital. Es el pretexto perfecto para que los feligreses católicos puedan acudir a celebrarla y también vivir la feria que se da en los alrededores. Octubre es considerado el mes de la Virgen del Rosario, por lo que todos los años se celebra en la Catedral de Santo Domingo, situada en la 12 Avenida y 10ª Calle de la Zona 1, el mes de la Virgen. A lo largo del mes,
miles de fieles visitan la iglesia agradeciendo o esperando un milagro por parte de la Virgen del Rosario, que a decir de los miembros de la hermandad es muy efectiva para los que creen. De que sí es muy milagrosa, que como le repito, todo el que venga con fe hace milagros, porque yo he tenido como le dijera yo, un milagro que me ha hecho ella, ¿verdad? Entonces yo espero a todas las personas que la vengan a visitar. Como parte de la celebración, todo el mes se sitúan en los alrededores decenas de ventas de todo tipo de objetos religiosos y comestibles tradicionales de dicha festividad. Y los comerciantes invitan a todo el que desee visitar este sitio a degustar de sus productos. Son buñuelos, molletes, garnachas, ponche de leche, ponche de frutas. Y aquí estamos a la orden, ¿verdad?, para servirles. Siempre, todos los años con las mismas tradiciones, en especial los dulces típicos de Guatemala, pues nuevamente aquí los esperamos. Además, se efectúan otro tipo de actividades. El 7 de octubre, que como se diría en buen chapín, es el mero día. Ese día hay serenata desde las 5 o 6 de la mañana. A todos, una vez más, los invitamos para que ese día nos visiten. Si no pueden ese día, pues los esperamos en los días siguientes de todo el mes que estamos aquí, del 1 al 31 de octubre. La fiesta del Rosario tiene su origen en la batalla de Lepanto, la cual se luchó el 7 de octubre de 1571. Según los papas Pío V y Gregorio XIII, la ayuda de la Virgen y la revelación que mediante el Rosario se ganaría dicha batalla dieron lugar a la institución de esta festividad. Y posteriormente a esto, el comercio informal de platillos tradicionales, entre otros, se vino dando con el paso del tiempo. Son las 9 de la noche con 27 minutos, nos vamos a una pausa, pero al volver tenemos más información de cierre para usted. Estamos presentando a las 8:45. La tierra de la eterna primavera está volviendo a florecer. Una nueva Guatemala llena de nuevos guatemaltecos. Soñadores. Innovadores. Triunfadores. Bienvenidos todos a la nueva Guatemala. Nuestra Guatemala. Banco Industrial. Orgullosamente guatemalteco, innovando, desarrollando e impulsando el futuro de la nueva Guatemala. Banco Industrial, siempre de tu lado. Estamos presentando a las 8:45. Gracias por continuar con nosotros. Retomamos la información en Guatemala y es que el Instituto de Seguridad Social en Guatemala ha iniciado una capacitación para su personal en el tratamiento del ébola. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social inició a impartir cursos de capacitación y actualización en lavado de manos, manejo de aislamientos hospitalarios y uso de equipo de protección personal en centros de atención a la enfermedad por ébola. Esto debido a la alerta mundial por la propagación de ese mal. Estamos viendo que ya tenemos un caso de ébola en los Estados Unidos, tenemos 2 casos sospechosos en El Salvador de 2 monjas y me parece que también 2 boinas azules que son sospechosos. Entonces el ICS ha tomado conciencia sobre esta situación tan perjudicial para toda nuestra sociedad y se ha adelantado a tener un curso en donde ya estamos trabajando acerca del manejo avanzado de este tipo de situaciones. Estamos teniendo cursos todos los viernes por nuestro epidemiólogo, el doctor Ortiz, Fernando Ortiz, y él está dando una capacitación a todo nuestro personal
desde los cuidados básicos, que son el manejo del paciente, así como lavado de manos y también el uso específico del traje avanzado que nosotros ya poseemos. El riesgo de la propagación en nuestro país es inminente, por lo que Guatemala debe de estar prevenida, aseguró la entrevistada. Todos los países en este momento son vulnerables, porque como se lo decía anteriormente, estamos sumamente conectados. Estamos a 2 horas de los Estados Unidos, hay vuelos y sobre todo lo que sucede es que la transmisión de este virus solo se detecta a los 21 días, cuando ya el paciente está presentando síntomas. El ébola se presenta inicialmente como un catarro, posteriormente es seguido de persistente tos, fuertes dolores de cabeza, diarrea, vómitos y la muerte. 9:31, ahora los parlamentarios dicen estar preocupados por la refacción que se le envía a los niños a la escuela y anuncian que están buscando contacto con las personas y el gobierno central para tener un balance alimentario. La mala nutrición se ha caracterizado en familias guatemaltecas donde se prefiere dar un jugo y una chuchería en refacciones familiares y no fruta. Ahora, para los parlamentarios es de preocupación esta forma de alimentarse. Una preocupación cada vez más latente en la población guatemalteca. Ya no solo se trata de velar por combatir la desnutrición crónica y aguda, que sabemos que tiene altos índices en el país, sino hasta un 30% de la población guatemalteca está sufriendo de malnutrición, lo cual se traduce en, por ejemplo, un 21% de la población es obesa. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en el proyecto de iniciativa de ley de alimentación escolar, que tiene un apartado específico para el tema de alimentación saludable, en la cual el Ministerio de Salud debe de elaborar también un listado de cuáles son esos alimentos que son más nutritivos, sobre todo para los estudiantes y para los niños. El legislador aseguró que se estarán buscando darle una educación más especializada a las mamás para que se evite este tipo de alimento. La educación alimentaria y nutricional, educar a las futuras madres con programas específicos en esta materia. Recordemos que principalmente serán ellas quienes vayan a escoger qué alimentos se consumen en casa y en los distintos hogares, y por tanto es muy importante que ellas puedan recibir una inducción en el sentido de a la hora de escoger qué se va a consumir, puedan escoger entre los alimentos que más nutrientes le van a representar al cuerpo y por supuesto van a ser menos dañinos. El parlamentario añadió que se estaría buscando que el gobierno implemente este tipo de educación a las madres. Y bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que usted mañana a las 8:45 tiene una cita con los mejores columnistas de este país. Descanse, nos vemos el próximo lunes.